Hay algo que necesito contarte, pero antes de empezar, quiero que te preguntes esto. ¿Alguna vez has soñado algo tan vívido, tan detallado, que al despertar no sabías si realmente lo habías vivido? Espera, no contestes todavía, porque lo que voy a decirte no es una pregunta común, es una advertencia, y si decides quedarte hasta el final, si decides escuchar todo lo que tengo que decirte esta noche, vas a entender por qué algunas cosas es mejor no saberlas. Pero ya estás aquí, ya empezaste a escuchar. Entonces quédate, suscríbete, porque lo que viene no es para cualquiera. Y lo que estás a punto de oír no lo vas a olvidar fácilmente. Hanoi, 1915, una ciudad de calles angostas, húmedas, donde el calor se pega a la piel como aceite, donde las paredes de piedra guardan secretos que nadie quiere recordar. Y en esa ciudad, en ese año exacto, vivía un hombre cuyo nombre casi nadie recuerda ya. Digamos que se llamaba Tran. No era nadie importante. No era rico, ni poderoso, ni famoso. Era un funcionario menor del gobierno colonial francés. Alguien que pasaba sus días en una oficina pequeña, archivando papeles que no le importaban a nadie. Vivía solo en una casa de madera al borde del barrio antiguo, una casa con ventanas estrechas y un techo que crujía cada vez que llovía. Pero Tran tenía algo que nadie más tenía, algo que no pedía, algo que lo estaba devorando desde adentro. Soñaba crímenes. No cualquier sueño, no esas pesadillas confusas donde todo se mezcla y nada tiene forma. No, Tran soñaba asesinatos con una claridad espantosa. Veía rostros, veía lugares, veía cómo morían las personas. Y no eran fantasías, no eran invenciones de su mente cansada, porque al día siguiente, cuando abría el periódico, cuando escuchaba los rumores en la calle, cuando los policías franceses pasaban hablando en voz baja, descubría que todo lo que había soñado había sucedido, exactamente como lo vio, en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos detalles. La primera vez que pasó, pensó que era coincidencia. Soñó con una mujer ahogada en el lago del oeste. La vio hundirse despacio, con los ojos abiertos, sin resistirse. Despertó sudando, con el sabor del agua podrida en la boca. 2 días después, encontraron el cuerpo. Una comerciante que había desaparecido hacía una semana. Se había ahogado exactamente donde él la vio. Tran sintió un escalofrío, pero lo dejó pasar. La mente hace cosas extrañas, se dijo. Quizá escuché algo sin darme cuenta. Quizá alguien comentó y yo lo olvidé. Pero entonces volvió a pasar. Soñó con un hombre apuñalado en un callejón cerca del mercado. Lo vio caer de rodillas, sujetándose el estómago, con la sangre escurriéndose entre los dedos. Vio el cuchillo. Vio la sombra del atacante alejarse sin prisa. Y a la mañana siguiente, ahí estaba la noticia. Un comerciante de telas, muerto en el mismo callejón, con las mismas heridas, a la misma hora que Tran lo había soñado. Ahora bien, escucha esto con atención. Tran no era un asesino, no tenía motivos, no conocía a las víctimas, nunca había estado en esos lugares cuando sucedían los crímenes, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, su mente lo llevaba ahí, lo obligaba a presenciar la muerte, y cada mañana despertaba con la certeza terrible de que algo andaba muy mal. Al principio intentó no dormir. Se quedaba despierto hasta el amanecer, bebiendo té amargo, leyendo documentos viejos, caminando por su casa vacía, pero el sueño siempre ganaba. Y cuando finalmente caía rendido, los sueños lo esperaban, más intensos, más claros, más reales. Después de la 5ª víctima, Tran empezó a llevar un registro. Escribía todo lo que veía en sus sueños en un cuaderno negro que escondía bajo el colchón. Fechas, lugares, descripciones detalladas, nombres cuando los escuchaba, y luego esperaba. Siempre pasaba lo mismo.
Los crímenes se materializaban, uno tras otro, como si alguien estuviera siguiendo un guión que él ya había leído. ¿Te imaginas eso? ¿Despertar cada mañana sabiendo que alguien murió mientras dormías? ¿Sabiendo que lo viste morir y no pudiste hacer nada? ¿Sabiendo que nadie te creería si lo contaras? Porque eso era lo peor. Tran no podía decírselo a nadie. Si iba a la policía, si confesaba que soñaba los asesinatos antes de que ocurrieran, lo encerrarían, lo acusarían, lo tratarían como sospechoso, quizá incluso lo ejecutarían. Así que se quedó callado, y los sueños continuaron. Pero algo cambió, algo que Tran tardó semanas en notar. Los crímenes que soñaba no eran aleatorios, tenían un patrón. Las víctimas siempre morían en lugares conectados por rutas invisibles, calles que formaban una especie de mapa. Y todas las muertes ocurrían en un radio de 3 kilómetros alrededor del barrio antiguo, alrededor de su casa. Y había algo más, algo peor. En cada sueño Tran no solo veía morir a las víctimas, también sentía algo observándolo, una presencia, algo que no tenía forma, algo que estaba ahí en las sombras, mirándolo mientras él miraba, y esa presencia no era pasiva, no, sabía que él estaba ahí, lo esperaba. Una noche Tran soñó con una niña, no podía tener más de 10 años. La vio caminando sola por una calle oscura, cerca del puente Long Bien. La vio detenerse frente a una puerta, tocar, esperar. Y entonces la puerta se abrió. Y lo que salió de ahí no era humano. No tenía rostro definido, solo una forma borrosa, alta, retorcida. La niña no gritó, no corrió, simplemente entró, y la puerta se cerró detrás de ella. Tran despertó gritando. Se levantó de la cama, temblando, y corrió hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, silenciosa. Pero él sabía lo que vendría. Sabía que en algún lugar de la ciudad, esa niña estaba desapareciendo en ese mismo momento. Al día siguiente, no hubo noticia en el periódico. Ni al siguiente. Pasó una semana. Tran empezó a pensar que quizá, por primera vez, se había equivocado. Quizás solo había sido una pesadilla común. Pero entonces escuchó los rumores. Una familia del barrio antiguo buscaba a su hija. Una niña de 10 años que había salido a comprar arroz y nunca regresó. La descripción coincidía. El lugar coincidía. Todo coincidía. Y Tran supo que esta vez era diferente. Porque el cuerpo nunca apareció. Ahora escucha bien. Esto es importante. Tran empezó a hacer algo peligroso. Empezó a seguir los patrones, a marcar en un mapa todos los lugares donde había soñado los crímenes. Y cuando unió los puntos, cuando trazó las líneas, lo que vio lo hizo retroceder hasta chocar con la pared. Las calles formaban una figura, un símbolo, algo antiguo, algo que no debería estar ahí. Una especie de estrella irregular con 9 puntas. Todas apuntando hacia el centro, y el centro era su casa, déjame repetir eso. El centro del patrón era exactamente donde él vivía. Tran dejó de dormir en su casa esa noche. Se fue a un hotel barato al otro lado de la ciudad, pero los sueños lo siguieron. Ahora eran más intensos, más violentos. Veía cuerpos desmembrados, veía rostros desfigurados, veía cosas que no podían explicarse. Y en cada sueño esa presencia se acercaba más. Ya no solo lo observaba, ahora lo llamaba. Susurraba su nombre. Tran, Tran, Tran. Una noche, en el hotel soñó algo distinto. Se vio a sí mismo. Estaba de pie en medio de su casa vacía, con las ventanas cerradas y las velas apagadas. Pero no estaba solo. Había alguien más ahí. Una figura de pie en la esquina del cuarto, inmóvil, mirándolo. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba sonriendo, y entonces la figura habló. No con voz, no con palabras, sino directamente en su cabeza. Le dijo esto: «Ya casi termino, solo falta uno».
Tran despertó empapado en sudor. Miró el reloj. 3:17 de la madrugada. Siempre la misma hora. Todos los crímenes ocurrían a las 3:17, y ahora entendía por qué. No era coincidencia. Era una cuenta regresiva, un ritual, y él era parte de él. Regresó a su casa al día siguiente, no porque quisiera, sino porque sabía que no tenía opción. Algo lo estaba llamando, algo que había estado esperándolo desde el principio. Entró despacio. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero el aire era diferente, más denso, más frío. Olía a tierra mojada, a podredumbre, a algo que llevaba mucho tiempo encerrado, y entonces vio el cuaderno negro donde había escrito todos los sueños. Estaba sobre la mesa, abierto, pero él lo había dejado escondido bajo el colchón. Alguien lo había movido, alguien lo había leído. Y en la última página, con una letra que no era la suya, había una frase escrita con tinta roja. Decía: «Gracias por mostrarme el camino». Tran sintió que el piso se movía bajo sus pies. Retrocedió, tropezó, cayó, y cuando levantó la vista, la vio. La figura de sus sueños estaba ahí, de pie en la entrada del cuarto, alta, deforme, sin rostro, pero con ojos, muchos ojos, abiertos en lugares donde no debían estar. Y todos lo miraban. No gritó, no pudo. La figura se acercó despacio, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió algo parecido a una mano. Tocó la frente de Tran, y en ese momento todo cambió. Tran vio todo. Vio que los sueños no eran premoniciones, eran órdenes. Esa cosa lo había estado usando como instrumento. Cada vez que él soñaba un crimen, no lo estaba presenciando, lo estaba creando. Su mente lo ejecutaba, y los asesinos reales, las personas que cometían los crímenes, eran solo títeres, cuerpos vacíos que esa entidad controlaba para cumplir con el ritual. Y ahora el ritual estaba completo. Solo faltaba la última víctima, la más importante, él. Tran intentó moverse. No pudo. Su cuerpo no le respondía. La figura se inclinó sobre él, y entonces, con una voz que no era voz, sino eco, le dijo: «Ahora vas a soñar para siempre». Encontraron el cuerpo de Tran 3 días después. Estaba sentado en una silla en medio de su casa, con los ojos abiertos, mirando hacia la nada. No tenía heridas, no había signos de lucha, pero su expresión era de terror absoluto, como si hubiera visto algo que nadie debería ver. Los médicos dijeron que murió de un paro cardíaco, pero los vecinos contaban otra historia. Decían que durante las 3 noches anteriores escucharon pasos en la casa vacía. Escucharon susurros, escucharon a alguien llorando, y todas las noches, a las 3:17 de la madrugada, las luces de la casa se encendían solas. El cuaderno negro nunca fue encontrado. Pero aquí viene lo que nadie dice, lo que quedó enterrado en los archivos viejos de la policía colonial. Después de la muerte de Tran, los crímenes no pararon. Siguieron ocurriendo, exactamente de la misma forma, en los mismos lugares, con los mismos patrones, como si alguien estuviera siguiendo las instrucciones que él había escrito, o como si él nunca hubiera dejado de soñar. Y en cada escena del crimen encontraban algo, una marca, un símbolo tallado en la pared o dibujado con sangre en el piso. Siempre el mismo, una estrella irregular de 9 puntas, y en el centro una palabra, una sola palabra escrita en vietnamita antiguo: testigo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has despertado con la sensación de que algo que soñaste realmente pasó? ¿Alguna vez has visto un lugar en tus sueños y luego lo encontraste en la vida real? ¿Alguna vez has sentido que tus pesadillas no son tuyas? Porque si la respuesta es sí, entonces quizá deberías prestar atención. Quizá deberías revisar las noticias. Quizá deberías preguntarte si lo que viste anoche realmente fue solo un sueño.
porque hay cosas que no terminan cuando despiertas. Hay cosas que te siguen, que esperan, que necesitan testigos, y si fuiste elegido para ver, entonces ya es tarde para cerrar los ojos. Tran no fue el primero, y probablemente no fue el último. Hay registros antiguos, documentos enterrados en archivos olvidados, que hablan de otros casos similares. Personas que soñaban crímenes, personas que veían cosas que no debían ver, y todos terminaron igual, muertos, con los ojos abiertos, con esa expresión. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que después de cada uno de ellos, los crímenes continuaban, como si el soñador nunca hubiera muerto, como si la entidad solo estuviera cambiando de cuerpo, buscando el siguiente testigo. Y ahora tú estás aquí, escuchando esto, en la oscuridad, quizás solo, quizá no, pero dime algo. ¿Has sentido algo extraño mientras escuchabas? Una presencia, un peso en el pecho, la sensación de que alguien está detrás de ti, justo fuera de tu vista? No, no mires, todavía no, porque si miras y no hay nada, vas a sentir alivio. Pero ese alivio no va a durar, porque vas a empezar a preguntarte, ¿y si solo se escondió? ¿Y si está esperando a que bajes la guardia? ¿Y si la próxima vez que cierres los ojos ya no estés solo en tus sueños? Escucha, necesito que hagas algo. Si has sentido algo parecido a lo que acabo de contar, si alguna vez has soñado cosas que luego pasaron, si has visto sombras que no deberían estar ahí, escribe en los comentarios una sola palabra: testigo. Nada más. Solo eso, porque necesito saber cuántos están escuchando, cuántos fueron elegidos. Y si conoces a alguien que duerme mal, que tiene pesadillas recurrentes, que despierta asustado sin razón, comparte esto con esa persona, pero adviértele. Dile que no lo vea solo, dile que no lo vea de noche, porque hay cosas que no se pueden desver. Hay cosas que una vez que entran en tu cabeza, ya no salen. La casa de Tran sigue en pie. Nadie vive ahí. Nadie quiere vivir ahí. Pero de vez en cuando, alguien pasa cerca y jura que ve luces encendiéndose en las ventanas, siempre a las 3:17 de la madrugada, y si te acercas lo suficiente, si te atreves a mirar por la ventana, dicen que puedes verlo. A Tran, sentado en la misma silla, con los ojos abiertos, mirando hacia la nada, soñando, siempre soñando. Y si lo ves, si realmente te atreves a mirarlo, entonces él también te verá a ti. Y esa noche, cuando cierres los ojos, vas a soñar con él. Vas a verlo de pie en la esquina de tu cuarto, inmóvil, mirándote. Y entonces vas a entender. Vas a entender que los sueños no son escapatorias. Son puertas, y algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Ahora bien, hay algo más que necesitas saber. Algo que encontré hace poco, enterrado en un foro olvidado de Internet. Alguien afirmaba haber visitado la casa en 2020. Subió fotos. La casa estaba deteriorada, llena de polvo, con las paredes agrietadas. Pero en una de las fotos, en la esquina del cuarto principal, se veía algo, una sombra, una forma que no debería estar ahí. Y cuando ampliaron la imagen, cuando realmente miraron con atención, vieron que la sombra tenía forma humana y estaba mirando directamente a la cámara. El usuario que subió las fotos nunca volvió a publicar. Su cuenta fue eliminada y las fotos desaparecieron. Pero algunas personas las descargaron, las guardaron y dicen que si las miras durante demasiado tiempo, si realmente te concentras en esa sombra, empiezas a sentir algo, un peso, una presencia, como si alguien hubiera cruzado la pantalla y ahora estuviera ahí contigo, en tu cuarto, en tu casa. No sé si es verdad, no sé si esas fotos realmente existieron. Pero sé que hay personas que dejaron de dormir después de verlas, personas que empezaron a soñar con una casa que nunca habían visitado, con un hombre sentado en una silla, con una figura sin rostro de pie en la oscuridad.
Y sé que algunos de ellos escribieron algo antes de desaparecer. Una frase, siempre la misma. Ya me vio, así que te dejo con esto, con esta historia, con esta advertencia y con una última pregunta. ¿Estás seguro de que tus sueños son solo tuyos? ¿Estás seguro de que cuando cierras los ojos, estás solo? Porque si alguna vez despiertas y sientes que algo cambió, si ves algo que no estaba ahí antes, si escuchas pasos que no son tuyos, entonces quizá ya es tarde, quizá ya fuiste elegido, quizá ya eres el siguiente testigo. Y si esa noche, cuando te vayas a dormir, miras el reloj y son las 3:17 de la madrugada, no cierres los ojos, no todavía, porque algo está esperando, algo que lleva esperando mucho tiempo, y ahora sabe dónde estás. Duerme bien, si puedes.